Buen día, ¿cómo les va? ¿Me están escuchando? Que por favor escríbanme a ver si se escucha bien. Buen día, profe, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí me estaba dando cuenta que agendé la reunión en mi Gmail personal y no el de la facultad, así que esperemos que funcione bien igual. Por eso les tenía que permitir yo el ingreso a los alumnos que están entrando a la clase. Bueno, ya estamos casi terminando el dictado de la materia. Hoy es en realidad la última clase teórica. Luego queda el jueves que viene el parcial 2 y los alumnos que no hayan recuperado el recuperatorio, los que no hayan aprobado alguno de los parciales. Recuerdo que solamente pueden quienes tienen derecho a rendir el recuperatorio son los alumnos que hayan desaprobado solamente uno de los parciales. Si desaprueban los dos parciales, ya no tienen derecho a rendir el recuperatorio. De todas formas, bueno, le fue bastante bien a la gran mayoría en el examen. Han aprobado y con buenas notas. Espero que haya sido fruto del esfuerzo personal y no de otra cosa. Estamos en una materia que es ética, así que sería lindo que fuera de esa forma el rendir los exámenes. Así que bueno, la metodología del examen del jueves que viene va a ser parecida a la que tuvimos, con el mismo tiempo y la misma cantidad de preguntas. Y bueno, por lo que yo estuve viendo, estuvieron sobrados en cuanto al tiempo para rendir. Así que bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo respecto al examen, lo puede hacer ahora, en este momento. Bueno, parece que está todo clarísimo, eso es bueno también. En cuanto a lo que vamos a ver hoy, vamos a ver un tema que está vinculado a un punto de la unidad número 5, que es el tema específicamente de la objeción de conciencia. Es un tema que es importante, que está muy presente en el debate actual de lo que es la ética, la bioética y sobre todo la relación de los médicos o los profesionales de la salud respecto a los pacientes y a las atenciones que deben prestar. Perdón, ahí me están preguntando, Samantha me ha hecho una preguntita que no la había visto. ¿Me puede volver a reiterar, Samantha, hablándolo? ¿Abriendo el micrófono? ¿Cuál es la duda en concreto que tenía en ese caso? Perfecto. Bueno, no va a poder hablar. Yo, la verdad que en este momento, como no tengo el examen a mano, las preguntas están en la cátedra virtual, no me acuerdo exactamente cuál es el caso, porque en general voy escribiendo los casos de acuerdo a los exámenes, a lo que hemos estado hablando. Así que si alguien se acuerda cómo era exactamente la pregunta, que abra el micrófono y me lo diga, o más o menos cómo era la pregunta, a ver si intento explicarle, porque no sé en concreto cuál puede llegar a ser la duda. A ver si alguien de los que está presente puede llegar a decirme cómo era esa pregunta.
si se acuerdan. Parece que no, estamos todos desmemoriados. Bueno. Profe, ¿me escuchas? Sí. Sí, Abril. Ahí la leo. Era sobre un profesional médico. A ver si se me carga la... se me ha ido. No la escucho ahora. Estoy esperando. Cargue la red. Perdón, pero no se escucha. Si no, lo que podemos hacer, ya veo si al final de la clase intento entrar rápido a las preguntas, a ver si la encuentro rápido. La leo textualmente y explico a ver cuál sería la duda. Y si no, Samantha, lo que le puedo pedir, sino que me escriba y ahí ya tengo más tiempo de volverla a releer y le respondo, ¿sabes? Así que perdón que mi memoria me ha fallado en este momento de cómo era, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta que formulé para este examen. Bueno, entonces, vayamos a la clase de objeción de conciencia, porque no la escuchaba la alumna que quería hablar recién, no se escucha, ¿sí? Vamos a empezar con ese tema. Voy a intentar compartirles la pantalla. Bueno, cosa que no me está permitiendo. A ver, un segundito. Ahí voy a intentar presentárselo. Bueno, ahí lo están viendo a la presentación. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Yo les había puesto para la actividad de hoy que sería conveniente que vieran la película o un video que les había puesto, que en realidad es un programa radial filmado, o sea, radial televisivo, por decirlo de alguna forma, respecto a un debate que se dio, a un problema que se dio en Uruguay, más que un debate, respecto a la ley del aborto, a la implementación de la ley del aborto en Uruguay hace ya como 7 años, 8 años de esto, y luego de que se implementa la ley, el Ejecutivo uruguayo, la Presidencia de Uruguay, dicta un decreto reglamentario. Entonces, un poco el programa es la ley versus lo que decía el decreto reglamentario de esa ley, como le estaba diciendo. A ver, un segundo. Ahí está. Varias terminologías, esto es bueno que por ahí, si no alcanzaron a verlo, o lo vayan ahora. Una terminología que usan en ese debate es fallo del TSA. Eso es, como le he puesto ahí en la diapositiva, también está la diapositiva, la había dejado en la cátedra virtual, pero el fallo del TSA es lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional Administrativo de Uruguay, es decir, una sentencia judicial que dispuso
lo que se relata en el video. En el caso del judicial, varios artículos del decreto reglamentario de la ley de aborto en Uruguay. Cuando habla de procedimiento IVE, se trata de procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, que lo llama con esa terminología. En nuestro país es similar, es el procedimiento IVE o procedimiento ILE. En Argentina están esas dos terminologías, el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y el ILE es la interrupción legal del embarazo. Porque hacen esa distinción porque la interrupción legal sería, por ejemplo, cuando viene una persona que ha sido violada. Entonces ahí no lo llaman como interrupción voluntaria, no es una voluntad de la persona no querer tener el bebé, supuestamente, en esa terminología, sino que es por una causal legal, por eso le llama interrupción legal del embarazo. Y cuando se refiere a la expresión objetor de conciencia, el objetor de conciencia es la persona que ejerce ese derecho de objeción de conciencia. Es decir, en un caso de un médico que está trabajando en un hospital y que no quiere, por razones de conciencia, ser partícipe en un proceso de aborto, la persona que ejerce ese derecho se le denomina objetor de conciencia. ¿Está claro hasta acá? ¿Se sigue escuchando bien? Sí, doctor. Sí. Muchas gracias por irme avisando y perdón que les voy a ir preguntando porque si no estoy hablando con la pantalla de mi computadora. No se le ve la presentación de pantalla. ¿No se está viendo? No. Bueno, a ver, la voy a tratar de presentar nuevamente. Vamos a ver si me deja. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí se ve. Ahí sí. Hola, hola. Ahí lo... Bueno, entonces, ahí tienen esa diapositiva, lo que dije recién. Si no lo pudieron ver, igualmente la diapositiva la tienen, como digo, en la cátedra virtual. Y en el video también se habla de lo que está acá, que se llama el procedimiento IVE, o procedimiento IVE, pasos, reitero, IVE es interrupción voluntaria del embarazo, y en el Uruguay ese decreto reglamentario dispuso unos pasos procedimentales que se tenían que seguir en el caso que una mujer llegara a un hospital o a un centro médico a querer practicarse un aborto. Entonces, se dan esos 4 pasos que lo van a ver reflejado en lo que dice el video y que justamente un poco trata sobre esto. Como reitero, la clase es sobre el tema de objeción de conciencia, nos vamos a enfocar en esa situación, en la situación de un médico que quiere ejercer su derecho de objeción de conciencia frente a una norma legal que ha habilitado el aborto en un país. En este caso es en Uruguay. Sabemos que en Argentina también el año pasado hay una ley que ha dispuesto que el aborto sea legal en la Argentina.
con lo cual ustedes se pueden encontrar cuando les toque estar en un hospital, posiblemente con esta situación que se está debatiendo en este video de Uruguay, que se debatió hace muchos años en el Uruguay. Entonces, como propuesta de ahora, el pedido es que vean el video. El video es parte del material de la clase y es parte de lo que va a entrar como material para el examen del parcial que viene. Es decir, tienen que verlo sí o sí, porque posiblemente pueda haber una o dos preguntas relacionadas o vinculadas con el video. Entonces, y aparte que es un tema, reitero, muy importante para ustedes como futuros profesionales médicos. Lo que voy a hacer ahora es, voy a tratar de proyectar. Sé que muchas veces no se ha escuchado bien y no sé por qué el sonido cuando proyecto, pero vamos a hacer una cosa. Voy a intentar proyectar el video y en el caso de que no se pueda, les voy a pedir que ustedes entren al video y ya les voy a decir en qué minuto vamos a escuchar solamente 4 minutitos de ese video en un tema importante que quiero que charlemos un poco en la clase de hoy, ¿sí? Me dicen, abren el micrófono si no se llega a escuchar. ¿Se va escuchando? Hago el micrófono y me dice alguno. No, profe, no se escucha. Nada de Como nada. que se escuchara bajito. Qué raro, qué raro. No sé por qué está pasando. No tengo al sonido al máximo. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Cada uno de ustedes, ¿ahí me están escuchando a mí? Sí, sí. Bueno, ábrase una pestaña y entre de nuevo en una pestaña distinta, entra a la cátedra virtual de la facultad. El video está colgado debajo del link al que ingresaron a la clase, ¿sí? Y se van a ir al minuto, empiezan a hacer correr la barrita. A ver, se lo pongo en la pantalla. ¿Ahí ustedes la pantalla me la están viendo? ¿Del video? Sí. Bueno, vieron que acá, donde está acá, tienen como una barrita, por las dudas que no lo sepan. Entonces esto lo van corriendo, ¿sí? Y se van a posicionar en el minuto. Acá se ponen en el 26, anoten por favor, 26:35. Se van a poner ahí se lo voy a tratar de dejar parado para que lo vean. Sí, bueno, puede ser 26:40, ahora no importa. Entonces acá 26:35, ¿sí? Y lo dejan correr hasta que el video llegue al 22:15. Como le digo, son solamente 4 minutitos de video que me gustaría que lo vieran sí o sí en la clase para que charlemos algo al respecto. Entonces, siendo las 8:31, nos volvemos a encontrar acá en esta pestaña a las 8:36, ¿sí? ¿Me repite el minuto, profe? Empiezan en el 26:35 y terminan en el 22:15. Bueno, a las 37 vuelvan acá, por favor. Le doy un minutito más.
Hola, ¿cómo están? ¿Los tengo por ahí? ¿Alcanzaron a ver el video? Sí, profe. Bueno, a ver, váyanme escribiendo. Bueno, ahí ya han puesto que sí. Antonella. Bueno, tengo a todos de vuelta, vayan poniendo sí. Así, perfecto. Así sé que ya los tengo nuevamente por este lado. Bueno, quería que al menos escucharan, si no lo habían visto a todo el video, un pedacito del video. ¿Por qué me parece interesante este material para ustedes? Porque justamente en el video está hablando una persona que es médico de un hospital, la mujer, ¿sí? Que trabaja en un hospital y le toca todos los días estar al frente atendiendo personas en el hospital, y está acompañada por un abogado que es el que lo ha estado asesorando en esta acción de inconstitucionalidad del decreto, que luego llega a ese fallo famoso del TCA que estábamos viendo recién, un fallo del tribunal, de un tribunal uruguayo. ¿Y qué es lo que, a ver si lo entendieron bien, qué es lo que se debate en ese pedacito que vieron? ¿Qué es lo que el abogado o ella o la médica cuestiona del procedimiento en relación a la objeción de conciencia? A ver quién se anima a abrir el micrófono, 2 minutitos nada más, o 1 minuto, en 2 palabras, y me dice a ver qué es lo que entendieron de eso que escucharon. Aunque se equivoquen, no tengan vergüenza casi. Lo importante es que participen y a mí me dé pie para ver qué entendieron y poder explicar mejor en el caso que sea necesario. Bueno, a ver, voy a seleccionar yo, como cuando estamos en la clase, que cuando no se animan a hablar, tengo que pedir que hablen. A ver, Teresita Candela, abra el micrófono, por favor. ¿Me escucha? Hola, profe, sí. ¿Me escucha usted? Sí, perfecto. ¿Me vuelve a repetir la pregunta, que se me cortó el audio? Tengo mal la conexión, me entro y me salgo constantemente. Bueno, que respecto del video, al que lo pudo ver recién, ese pedacito del video que les pedí. Sí, bueno, por eso se me cortó el mic. Bueno, ¿qué es lo que entendió de eso que vieron? ¿Qué era lo que la doctora decía respecto de la objeción de conciencia, o qué era lo que ella no estaba de acuerdo en relación al procedimiento que había habilitado el gobierno uruguayo? ¿Qué es lo que entendió de esa discusión, en definitiva? ¿Qué es lo que se estaba debatiendo? Lo que se estaba debatiendo es que, no quieren obligar a los médicos a realizar abortos, entonces se pone en proceso la objeción de conciencia, porque los médicos no quieren tener el cargo de conciencia de decir de que ellos realizaron el aborto, siendo que iba en contra tal vez de los principios personales de ese médico. Entonces lo que hablaban era de determinar cuáles eran los profesionales que querían realizarlo y cuáles no. Bueno, gracias, Teresita. ¿Alguien más, por favor, que abra el micrófono? Ahora ciérrelo.
Teresita, por las dudas, que no se mezcle. Que ahora deje cerrado el micrófono. Gracias por la participación. No, gracias. Bueno, la que está al lado en mi computadora es Camila Luciana, así que la elijo yo porque si no están muy, vamos, más velocidad. Si no nos quedamos dormidos. A ver, Camila, abra por favor su micrófono. Ahí está. Sí, doctor. Acá estoy. Muy bien, gracias. Sí, lo mismo que Teresita también. Y bueno, le comentan en el caso de que elijan, que hagan una lista de aquellos que no lo quieran hacer, y lo que ella expone es que no, en realidad tienen que tener aquellas personas que sí lo quieren hacer, que es lo importante, y que ellos se fijan en la institución y no en aquel médico en particular, y también expone esto de que lo hagan también los médicos clínicos, no solamente los médicos ginecólogos, bueno, que no sea gracias, Camila. Una obligación directamente para ellos, de nada. Gracias por la participación de ambas. Bueno, a ver, el procedimiento, ¿sí?, de objeción de conciencia, como les puse recién, tenía varios pasos, ¿sí? Un poco en este pedacito del video están discutiendo sobre este tema, ¿sí? Que tiene donde dice consulta 1, ahí están viendo mi pantalla, perdón. Sí, profe. Bueno, donde dice consulta 1, gracias, consulta 2, consulta 3, consulta 4, podemos decir también paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces el procedimiento daba, en Uruguay, ¿no?, daba estos pasos. La ley del Uruguay había dicho que los médicos que no quieren participar de un aborto pueden ejercer su derecho, que se llama objeción de conciencia, que te vamos a ver con más precisión qué es enseguida. Y en el video, y después el gobierno uruguayo, a través de la presidencia, dicta un decreto reglamentario y dice, bueno, reglamento la ley y digo que establezco estos pasos, ¿sí? Y ese reglamento decía que el médico no podía ejercer su objeción de conciencia sino a partir del paso 3. No la podía ejercer antes. Entonces un grupo de médicos del Uruguay no está de acuerdo con eso, consultan con un abogado e inician una acción judicial en contra del gobierno uruguayo para que les permitan ejercer la objeción de conciencia en todo el procedimiento del aborto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la doctora en el video? Si a mí me obligan a participar en el paso 1, ¿sí?, del aborto, y ella muestra ahí un formulario, dice a mí, en el procedimiento me obligan a participar en el procedimiento, poner mi nombre y apellido, firmar el formulario como que la paciente ya pasó el paso 1, ¿sí? Donde ella, la doctora, la manda a un equipo interdisciplinario. Sin ese paso 1 cumplido, no se puede pasar al paso 2 y así sucesivamente. Entonces alguien tiene que firmar que la mujer que quiere practicarse un aborto cumplió con el paso 1. Entonces dicen, si a mí en realidad me están obligando ya a participar en el procedimiento del aborto, si bien es en una instancia todavía que no es el aborto propiamente dicho, en la práctica del aborto, me están obligando ya a participar en el procedimiento. Y si yo participo en el paso 1, ya estoy habilitando el paso 2 y así sucesivamente hasta que se llegue a la práctica efectiva del aborto. Entonces dice, si yo soy objetor de conciencia, yo no quiero participar, no estoy de acuerdo con el aborto, no me obliguen a ser partícipes de ese procedimiento con el que yo no estoy de acuerdo por cuestiones morales. Y justamente esta cuestión es la que este Tribunal de Justicia uruguayo le dijo, ustedes tienen razón, el decreto reglamentario los está obligando a participar en un procedimiento en el cual ustedes no quieren participar, y ustedes han decidido ser objetores de conciencia. Por lo tanto, si ustedes son objetores de conciencia, no tienen que participar ni siquiera en el paso 1 de ese procedimiento, ni firmar, ni habilitar la instancia siguiente.
No obstante eso, la doctora dice, bueno, más allá de eso, si a mí viene una mujer al hospital con problemas y yo la tengo que atender, la voy a atender, le voy a hacer la ecografía, voy a ver si está bien, le voy a controlar, no sé, todo lo que le tenga que controlar, no sé, si veo que tiene problemas cardíacos, le derivaré, le haré un electrocardiograma, que la revisen a ver si tiene algún problema, pero no, digamos, eso no quiere decir que yo tenga que llenar el formulario, ¿sí? Poner mi nombre y derivar a la paciente al paso 2 para que se le practique el aborto. ¿Queda claro? Después en el video también tratan otros temas, que está interesantísimo verlo, porque es un material lindo, como les digo, porque los periodistas están bien informados, les van leyendo hasta los artículos de la ley, los van poniendo como en aprietos, digamos, en la discusión, y cómo van respondiendo tanto la doctora como el abogado que están en el programa a los distintos planteos que le van haciendo los periodistas. Pero bueno, ¿se entendió lo que acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, vamos a ir entonces pasando a las otras diapositivas. Entonces, en concreto, a ver, ¿qué es la objeción de conciencia? ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, profe. Gracias. Entonces, acá vamos a lo central, porque estamos hablando de objeción de conciencia y todavía no hemos hablado de lo que es. Importantísimo, entonces, este tema, ¿no? Para ustedes. Ya vamos a ver algunas cuestiones en particular. Pero es la resistencia, ¿sí?, a una orden que les puede dar un superior, o en este caso que estamos viendo, a una ley, una norma que se ha dictado, y esa resistencia, ¿quién la opone? La conciencia, por ser fieles a las convicciones morales o religiosas que tiene cada uno, ¿sí? Y esto que está subrayado es importante, o muy importante también, ¿sí? No es que el sujeto tenga una autonomía respecto a la ley. Recuerdo que la palabra autonomía quiere decir que el autos nomos significa que uno dicta su propia ley. No es que yo dicto una ley, yo tengo una ley subjetiva y digo, no, mira, por lo que yo pienso no acato a la ley. Ya profundizo en la diapositiva siguiente un poco más sobre esto. Entonces, no es una autonomía del sujeto, no es un desprecio a la norma en general, ¿sí? Porque uno respeta en general las normas, pero hay alguna ley en particular, ¿sí?, que uno se opone a querer cumplirla por ser coherente o por ser fiel, ¿sí?, a las más profundas convicciones que tiene la persona humana, ¿sí?, que las vimos a lo que me referí recién, las convicciones morales o religiosas. Entonces, como les decía recién, es importante, ¿sí?, saber y tener muy presente que no es la conciencia el árbitro, digamos, del valor moral de las acciones humanas, ¿sí? Es decir, no es algo subjetivo, sino que lo que hace la conciencia es ser intérprete de una norma que está por sobre nosotros, que está en nuestro interior, que ya vimos cuál era, que era la ley natural en la unidad 4. Entonces, lo que hace la conciencia es reconocer que existe una ley superior a la ley escrita por el hombre, ¿sí?, y uno en conciencia es fiel a esa ley. ¿Recuerdan cuando vimos la unidad número 4? Si hay una ley que se opone a la vida, ¿sí?, es una ley contraria a la ley natural. Entonces, reitero, la conciencia reconoce esa ley natural, la interpreta y dice, bueno, frente a lo que me dice la ley natural y lo que tengo que hacer en este caso concreto, acá hay algo que no está bien. Y yo voy a ser fiel
a lo que me está dictando mi conciencia como intérprete, ¿sí?, de esa ley natural. Entonces, como está escrito expresamente en la diapositiva, la conciencia no es la fuente del bien y del mal. O sea, no es yo de manera subjetiva, digamos, yo, por ser mi persona de manera subjetiva, la que está diciendo esto está bien o esto está mal, sino que la conciencia está reconociendo una ley superior y a partir de ello está diciendo esto está bien o esto está mal. Esa conciencia de la que estamos hablando, para ser una norma válida de conducta, tiene que seguir las distintas reglas que habíamos visto también en la unidad 4, es decir, ¿cuándo yo debo seguir mi conciencia? Lo recordamos a lo que decíamos en la unidad 4, decíamos que la conciencia tiene que ser cierta, que además de cierta debe ser recta o verdadera, o puede ser invenciblemente errónea, y que nunca se debe actuar con conciencia dudosa. ¿Recuerdan eso que vimos al final de la unidad 4? Entonces, ¿profe? Sí. Entonces está bien decir que estaría como en el medio de aquello que se debería hacer y en lo que uno quiere hacer. No le termino de entender la pregunta, a ver si la puede reformular o hacerla de otra forma. La objeción de conciencia estaría en el medio de aquello que en realidad debería ser algo superior y en aquello que es lo que quiere hacer y es interno de la persona, ¿o no? No, a ver, la objeción de conciencia es lo que vimos en la diapositiva anterior, es decir, objeción de conciencia quiere decir resistencia, ¿sí?, a una orden de un superior, o me resisto a cumplir una ley por mis convicciones morales o religiosas, ¿sí? Eso es objeción de conciencia. Ahora, la conciencia, que lo que estamos hablando ahora es objeción de conciencia. Entonces, en la última parte, hablamos ahora, retomamos el tema de la conciencia, que es lo que vimos en la unidad número 4. ¿Qué era la conciencia? Era el juicio que nosotros hacemos respecto a si una cosa está bien o está mal, una acción humana está bien o está mal. Eso es lo que era la conciencia, un juicio. Pero ¿cómo hace ese juicio? ¿A partir de qué? A partir del reconocimiento de una ley superior, ¿sí?, que también la tenemos en nuestro interior. Acuérdense que la ley natural, decíamos, está plasmada en el sujeto. O sea, la tenemos nosotros plasmada en nosotros, pero a la vez, por ser seres racionales, ¿sí?, podemos reconocerla. Por eso decimos, nosotros con nuestra inteligencia reconocemos que hay una ley superior, pero además la tenemos plasmada en nuestro interior, como un sello. Recuerdan que decíamos que los animales solamente la tienen plasmada y cumplen con esa ley, que no se llama natural, sino que se llama ley eterna, ¿sí?, en los otros seres, porque está en su naturaleza. Bueno, nosotros tenemos también una naturaleza propia como seres humanos y la tenemos en este lugar, así que les pido mil disculpas. Entonces, estaba terminando de explicar. Dígame, ahora voy a hacerla a presentar nuevamente.
Voy a dejar mi cámara desactivada para tener mejor conexión, ¿saben? Bueno, ahí estamos. No sé hasta dónde me alcanzó a escuchar la duda que planteaban recién. Yo creo que entendí bien, terminó bien. Se terminó de entender, bueno, buenísimo. Entonces, en definitiva, y justamente va por para terminar de concluir lo anterior que estaba diciendo, la conciencia entonces no es la que crea la ley, ¿sí? Sino lo que hace la conciencia es justamente hacer un juicio, un recto juicio, de cómo se aplica esa ley, ¿sí?, al caso concreto que a nosotros nos toca actuar. Entonces, es como que hace una especie de puente, es la que dice, bueno, hay una ley natural que dice tal cosa, ¿sí?, yo frente a este caso concreto tengo que actuar. Y veíamos en la unidad 4, para recordar, lo que estaba la conciencia antecedente, la consecuente, la antecedente la que juzga antes de actuar, la consecuente la que juzga después de actuar, después teníamos la conciencia cierta, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a lo que dije recién. Yo para que esa conciencia de la que estamos hablando sea una norma válida para nuestra actuación humana, la conciencia entonces tiene que ser cierta, no es cualquier conciencia. Si yo estoy con conciencia errónea y claramente mi objeción de conciencia va a ser errada, ¿sí? Entonces la conciencia es cierta cuando estoy absolutamente seguro, ¿sí?, una certeza interna de aquello que voy a actuar, o está bien o está mal. Además decíamos que la conciencia debe ser recta. Recuerdo lo que era recta, que era que estaba en conformidad con lo que dice la ley natural, o que podía ser invenciblemente errónea cuando no tenía posibilidad de salir de ese error de conciencia, y que la conciencia nunca debo actuar con conciencia dudosa. Antes de actuar debo salir de la duda. Entonces, esas reglas que parecían medio teóricas que habíamos estudiado en la unidad 4 se aplican claramente en este tema. Entonces, ¿cómo debe ser la conciencia de la forma que acabo de decir para que yo pueda realmente ejercer verdaderamente mi actuar sea válido en la objeción de conciencia? Y esta objeción de conciencia, ya lo hemos dicho recién, entonces se fundamenta en esta ley natural, ¿sí? Ley natural que explicábamos también en una clase anterior, que es una ley que no es dictada por el hombre. Recordábamos los dos principios, universal e inmutable, se aplicaba a todos los hombres y no podía cambiar en su esencia, ¿sí? Está por encima de la ley positiva, que es la ley que dicta el hombre. ¿Y esto qué importancia radical tiene? Que la objeción de conciencia, la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia existe aún cuando una ley escrita nos lo quiera negar o no lo establezca expresamente, ¿sí? Porque es un derecho natural que tenemos como seres humanos, o lo que se denomina en otra terminología es un derecho humano que tenemos. Cuando hablamos de los derechos humanos, dentro de los derechos humanos está también este derecho de objeción de conciencia. Y más allá de esto que acabo de decir, también es importante saber que este derecho está reconocido o surge, no es que esté reconocido expresamente, pero surge o encuentra su fundamento en la misma Constitución Nacional, en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Nacional. En definitiva, hay ciertos tratados internacionales que están incorporados a la Constitución, y incluso de fallos internacionales que tienen una jerarquía igual a la Constitución Nacional. Hablo de esto, que la Constitución Nacional, para ustedes que no estudian Derecho y tratados internacionales, están en la máxima jerarquía de las normas. Están por encima, por ejemplo, de una ley que dicta el Congreso. O sea que si el Congreso de la Nación dicta una ley que es contraria a la Constitución, uno puede recurrir esa ley para que un tribunal
dictamine que es inconstitucional, o sea, que no respeta la Constitución y los tratados internacionales. Pero bueno, no se los he querido hacer mucho más complejo desde el punto de vista legal, ¿sí? Al tema. Y ustedes como profesionales médicos, es una realidad que se van a encontrar que cada vez con más frecuencia hay normas, hay leyes, hay procedimientos, hay reglamentos que pareciera que se están contraponiendo cada vez más con la ética, con lo que hemos hablado de la deontología médica. Entonces, cada vez con más frecuencia se van a encontrar con estos conflictos entre lo que ustedes, sus profundas convicciones morales, ¿sí? Y lo que una ley lo está obligando a actuar como futuros profesionales médicos. Y algunos de los temas en los que se presenta se les puede llegar a presentar la objeción de conciencia, digamos, justamente con el avance de las tecnologías médicas, he puesto algunos de los temas, pero menciono algunos de los que están en la diapositiva: clonación humana, fertilización, in vitro, lo que estábamos hablando ahora, las leyes de aborto, eutanasia, etcétera, etcétera. Las tienen ahí en la diapositiva. En Argentina, en concreto, la objeción de conciencia, hay algunos ejemplos que les quiero mencionar, ¿sí? En nuestro país, por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ¿sí?, ha afirmado que la objeción de conciencia es un derecho que ninguna ley puede desconocer o soslayar. Un poco lo está diciendo de manera expresa algo que dije yo en la diapositiva anterior. Independientemente de que una ley la contenga o no la contenga, la objeción de conciencia es un derecho que tienen ustedes y tenemos cualquier persona y que podríamos oponer. Nuestra propia Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal judicial de la nación, ¿sí?, ha dicho que el derecho, que la objeción de conciencia es un derecho con jerarquía constitucional, ¿sí?, y que los estados tienen que respetarlo, y tienen límites frente a ese derecho que tiene la persona. Y obviamente que es un derecho fundamental en la práctica de la medicina y todos los agentes que colaboran en la práctica de la medicina. La Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, en forma concreta, ¿sí?, en un plenario del año 2000 dijo que todos los médicos en el ejercicio de su profesión tienen que contar con total libertad de conciencia, acorde con la ética y los conocimientos científicos. También en nuestro país hay leyes que expresamente reconocen, ya estas son leyes, ya no es la Constitución, sino una ley, por ejemplo, la ley de contracepción quirúrgica, que es la ley 26.630, que le reconoce al médico, al auxiliar, personal auxiliar de salud, que tiene el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y fíjense lo que dice la ley: sin consecuencia laboral alguna con respecto a las prácticas médicas, etcétera, etcétera. O sea, por ser objetores de conciencia, no deberían tener ninguna sanción laboral. Porque si así fuere, claramente tienen un derecho también a ejercer una acción en contra de su empleador, ya sea hospital público, hospital privado, que quiera tomar una represalia laboral por ser ustedes objetores de conciencia. En la provincia de Mendoza también, en forma similar a la ley nacional, expresamente está dicho en la ley 7.456, ¿sí?, en el artículo 5, que se respetará la objeción de conciencia de los profesionales, ¿sí?, frente a los casos que les toque actuar en casos de contracepción quirúrgica. Y ahora, muy recientemente, ¿sí?,
como les decía, muy recientemente, con la ley 27.610 del año pasado, que denominada interrupción voluntaria del embarazo, para no llamarla aborto, en lo que se refiere concretamente a la objeción de conciencia, también tiene un reconocimiento de que los médicos o los profesionales de la salud puedan ejercer la objeción de conciencia. Pero fíjense que en este artículo 10 dice a los que deban intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo. Con lo cual, yo ya estoy vislumbrando un conflicto muy parecido al debate o a lo que hemos visto en el video de el Uruguay. Porque le están permitiendo ejercer la objeción de conciencia solamente de manera directa en la interrupción del embarazo. No es, a ver, es una cuestión de interpretación que significa de manera directa, pero puede llegar a ser interpretado como que digan, bueno, el médico puede ser objetor de conciencia en el acto propio del aborto, pero va a tener que participar en todo lo demás. O sea, atender a la mujer. Bueno, de hecho, el artículo lo va a decir enseguida cuando veamos el artículo 11. Y tiene otras cuestiones este artículo que pueden también llegar a ser complicadas, o van a ser complicadas, no que pueden, porque ya lo voy a ampliar enseguida. Por ejemplo, cuando dice, en este parrafito que estoy acá pasando el cursor, dice, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Y después dice, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. ¿Sí? Entonces, a ver, un poquitito reflexionando sobre estos dos puntos de lo que acabamos de hablar. Entonces dice, reitero, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro. Me quedo hasta acá. ¿Qué pasa si a ustedes llega una persona en esta situación? ¿Sí? Donde está realmente en peligro la vida o la salud de la mujer gestante. Claramente, como profesionales médicos, la tienen que atender y tienen que tratar de salvarle la vida, hacer todo lo posible para salvarle la vida. Y esto, ¿con qué lo vamos a relacionar? Con otro punto de la unidad número 5, que es importantísimo también, otro tema ético muy importante, que es el principio del doble efecto o del voluntario indirecto, que es lo que se denomina también el caso del doble efecto. Entonces, una cosa es decir que ustedes como médicos, objetores de conciencia, intervengan en un aborto, y otra cosa totalmente distinta es decir que ustedes, por salvar la vida o la salud de la madre, como consecuencia no querida, se termina provocando la muerte del feto. Es decir, ustedes hacen todo lo posible para salvar la vida de la madre y tratando de salvar también la vida del hijo. ¿Sí? Si ese fuera el caso, se cumplirían las reglas, bueno, que véanlas muy bien, los 4 pasos que tienen que seguirse para que se dé el principio del doble efecto, porque seguramente va a ser pregunta de examen dentro de la unidad 5, pero reitero, una cosa es el caso del doble efecto, que cualquier médico está obligado a tratar de salvarle la vida a la mujer, y si como consecuencia de eso se produce la muerte del feto, o del ser que estaba en el seno de la mujer, y lamentablemente se produce la muerte, eso se llama principio del doble efecto. Ustedes no querían hacer eso, ustedes querían salvar las dos vidas, pero lamentablemente por la atención a la madre se termina provocando la muerte del feto. Si eso fuera así, no habría
conflicto moral, más allá de que es un caso durísimo y dificilísimo. Pero si ustedes como profesionales de la salud le dicen que sí o sí tienen que practicar el aborto, cuando ustedes como profesionales médicos ven que tienen otra salida para salvar la vida de la madre e intentar salvar al feto, y bueno, ahí sí se va a presentar un conflicto grave con lo que dice este artículo, porque le está negando al profesional médico, en este caso, realizar, digamos, el derecho de ser objetores de conciencia. Así que ahí sí se puede llegar a presentar un conflicto. Y después dice, no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. Me parece hasta ridículo que se ponga esto en una ley y frente a profesionales de la salud, porque claramente una mujer que ya se practicó un aborto, ustedes imagínense una mujer que ya se practicó un aborto y después llega al hospital, que ustedes la tienen que atender, porque, no sé, llega con un problema gravísimo, no sé, por una infección o lo que fuere, claramente la van a atender, si ya el aborto ha sido practicado y ustedes no han intervenido y lo que van a tratar de hacer es salvarle la vida a esa mujer, si viene en peligro de vida, o tratar de que recobre su salud. Entonces es hasta ilógico, pero bueno, este tipo de leyes, como se hacen con tanta fuerza, justamente tratando de que el aborto se haga a toda costa, ponen cosas hasta que rayan con lo ridículo. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto, o tengan alguna duda con lo que acabo de decir. ¿Me están escuchando? Sí, profe, se escucha. Bueno, ¿les quedó alguna duda en lo que acabo de decir? ¿Hasta acá? No, por ahora no. ¿No? Bueno. Y después, estos temas en concreto de la ley, de lo que estamos viendo en la ley del aborto, no los tienen en las diapositivas que les colgué en la cátedra, porque no quería ponerle tantos artículos y tantas cuestiones. Quiero que vayan enfocados, que comprendan bien qué es la objeción de conciencia, obviamente que sepan que hay leyes en Argentina que lo reconocen, ¿sí? Y que sepan muy bien que se van a encontrar con estos problemas el día de mañana cuando tengan que estar al frente de sus trabajos. Después hay otro artículo específico en la ley que habla de las obligaciones que tienen los centros de salud. Y bueno, lo que dice que cuando en un centro de salud privado todos los profesionales, no sé, sean objetores de conciencia, el centro de salud va a tener que ver cómo se la va a arreglar para derivar la paciente a otro lugar y va a tener que hacerse cargo de todos los costos que tenga esa derivación, bueno, y le pone todas cargas al centro de salud y si no cumple con todas estas cuestiones va a tener sanciones disciplinarias, administrativas, fíjense lo que dice acá en la parte penal, final, penales, civiles, según corresponda, también como una amenaza de alguna manera al incumplimiento de la norma. Y como cuestión vinculada al tema de la objeción de conciencia, hay varios videos que ustedes pueden buscar si quieren en YouTube, y de hecho el proyecto de aborto que ingresa a la legislatura no contenía el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, la ley de aborto, el proyecto de ley que ingresa a la legislatura, decía que los médicos no podían ejercer la objeción de conciencia. Y después en el debate se realizan una serie de cambios y se terminan poniendo estos artículos que les acabo de poner. O sea que la ley salió, sí, con los artículos 10 y con el artículo 11 que les acabo de mencionar. Pero
como, reitero, el proyecto entró sin la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la ley salía sin la facultad de que los médicos puedan hacer objeción de conciencia? Es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Y quién abre el micrófono y me responde? Entonces, ¿el médico podría ser objetor de conciencia si la ley del aborto no tenía un artículo que le reconociera ese derecho? Esa es la pregunta, y a ver qué me responderían en ese caso. Sí, porque... Si no me responden... Sí, Lucila. Sí, podría ejercerla porque dijo recién que la ley de objeción de conciencia ninguna ley puede opacarla, no sé cómo decirlo. Bien, Lucila, muy bien. Sería, o sea, por más que una ley no lo reconozca, yo ese derecho lo tengo, ¿no? Porque es un derecho natural, como les dije al principio. Y yo, si la ley en concreto no me lo dice, yo voy a decir, miren, es un derecho humano que yo tengo, surge de los derechos que vienen de la Constitución, de tratados internacionales, etc. O sea, yo voy a tener un montón de defensas para decir que por más que la ley no me lo reconozca, yo voy a poder ser objetor de conciencia de la misma forma. Me va a ser un poco más complicado, voy a tener que ir a la justicia a recurrirlo, digamos, a que me lo reconozcan. Como de alguna manera, en Uruguay, si bien estaba en la ley, todavía fue más allá. El tribunal dijo, ni siquiera si uno es objetor de conciencia no puede participar en ningún paso del procedimiento del aborto, ¿sí? Entonces, muy bien la respuesta, Lucila, porque esto es un poco el concepto que yo quiero que a ustedes les quede. Y fíjense, digamos, como les digo, en un montón, pueden hasta incluso encontrar videos de cómo quienes defendían con más énfasis la ley del aborto en Argentina, que es la que, ¿se acuerdan que estaban pañuelos celestes, pañuelos verdes? Pañuelos celestes eran pro vida, pañuelos verdes feministas que promovían la sanción del aborto en Argentina. Un ejemplo les traigo, una abogada, ¿sí?, que se llama Soledad Deza, ahí tienen, le he puesto la fuente de donde he sacado la información, decía ella que pertenece, es presidenta de este sector que se llama Mujeres por Mujeres de Tucumán, dice que la objeción de conciencia, dice, nace para proteger una conciencia personal. Se trata de una herramienta de defensa, pero en la práctica viene siendo usada como una estrategia política de los conservadurismos religiosos para vaciar de contenido de políticas públicas que afianzan derechos con los que no acuerdan moralmente. Es decir, ella dice, la objeción de conciencia es aquellos conservadores religiosos que quieren que haya objeción de conciencia para que los derechos que reconozcan las leyes, en definitiva, no se puedan terminar cumpliendo. Y fíjense lo que dice en el párrafo que sigue. Dice, lo que ocurre es que el proyecto no iba a salir si no tenía objeción de conciencia. Es decir, y después yo he encontrado varios videos, porque lo he estado viendo a este tema, y lo pueden ver hasta en los debates que hubo en la legislatura, que digamos, el sector feminista más extremo quería que el proyecto saliera sin objeción de conciencia. Y lo afirman claramente a este tema. Pero termina siendo de alguna manera, y ella lo reconoce, una negociación porque si no la ley no iba a salir. O sea, si no metían los artículos de objeción de conciencia, muchos legisladores iban a votar en contra y la ley no iba a salir. Entonces, como que terminó siendo una parte de negociación para que la ley saliera, el tema de la objeción de conciencia. Pero, reitero, aún, o sea, es mejor que esté reconocido, y sí, obviamente, es mejor porque ya uno ya está en la ley y queda clarito. Y si no, tengo que recurrir a vía judicial, un poco más complejo. Entonces, que esté en la ley es mejor. Pero si no estuviera en la ley, como muy bien respondió Lucila, igualmente yo, como profesional médico, podría ejercer ese derecho. Y en el protocolo del I ha salido muy recientemente, el viernes de la semana pasada, yo no he tenido todavía tiempo de
de profundizar, de leerlo, pero ya el 28 de mayo fue publicado de este año en el Boletín Oficial, por eso lo digo el viernes pasado, el protocolo actualizado de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Y ya fíjense que trae una cuestión complicada, porque dice que la objeción de conciencia puede ser invocada respecto a realizar la práctica concreta. Y ya dice intervención directa. Entonces, cuando la ley que les leí recién en el artículo decía cuando la objeción de conciencia en forma directa, ya acá lo han como aclarado mucho más. O sea, están diciendo qué es esta práctica directa. Es cuando ustedes tengan la intervención directa en la realización del aborto. Pero dice, no puede ser invocada para las acciones necesarias para garantizar la atención integral de la salud, etcétera, etcétera. A ver, como decía la doctora en el video, en el pedacito que les acabo de decir, de mostrar yo, una cosa es atender a la mujer, y claramente ustedes como profesionales de la salud la van a tener que atender, van a tener que ver si está bien, incluso van a tener que practicar una ecografía o hacerles una ecografía para determinar si realmente está embarazada, no está embarazada, etcétera, etcétera. Son todos actos médicos que ustedes tienen que realizar. Ahora, el problema es si a ustedes los obligan a ser partícipes de un procedimiento, poner su nombre, decir que practicaron todas estas cosas y eso habilite, o sea como parte del procedimiento del IVE. En principio no está así en Argentina, pero eso podría llegar a traer algún problema para ustedes si los obligan a participar en un procedimiento cuando ustedes sean objetores de conciencia. Y sí hay un par también en este protocolo de salud, dice que el personal de la salud, ustedes médicos, no pueden negarse a la realización de la interrupción del embarazo. Acá trae lo que decía la ley. Dice, en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera de atención inmediata e impostergable. Pero le agrega otra cosa más, dice, tampoco cuando no existiera un o una profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna. Y dice, tal como lo establece el artículo 10 de la ley. Si ahora vamos a retroceder al artículo 10 de la ley. Entonces fíjense lo que está en negrita, dice, tampoco cuando no existiera un profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna. Vamos al artículo 10 de la ley. Acá en esta parte no lo dice eso, dice, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o la salud del gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable, dice. Está clarísimo ese tema, que es lo que dije recién. Bueno, obviamente, o sea, más allá de lo que le acabo de decir, una cosa es que a ustedes los obliguen a hacer un aborto sí o sí, y otra cosa es que ustedes como médicos traten de salvar la vida de la madre y del hijo en el caso que se pueda. Y si no se puede y lamentablemente termina muriendo el bebé y está dentro de lo que se denomina el principio del doble efecto, ustedes quisieron salvar las vidas y por tener que, no sé, darle algún tipo de medicamento, hacer una práctica, lamentablemente va a conducir a la muerte del bebé, no es lo que ustedes querían, eso se llama principio del doble efecto, del voluntario indirecto. Entonces, si estamos enmarcados en eso, no hay objeción moral para ustedes como médicos, ¿sí? Si practican el aborto cuando tenían otras posibilidades, y ahí lamentablemente sí. Si ustedes, habría una objeción moral en relación a lo que hemos explicado en clase y lo que es la ley natural, claramente. Entonces, vean cómo el protocolo del aborto de Argentina, recientemente sancionado, ya ha ido más allá de lo que dice la ley. Entonces, estaría negando la posibilidad de ser objetores de conciencia, cuando no existiera un profesional disponible para la realización de la práctica en forma oportuna. Y además, ¿qué quiere decir eso? ¿Disponible? ¿Dónde? ¿Cuándo?
en forma oportuna, un criterio que va a ser complicadísimo. Claramente creo que es un tema que va a entrar, que va a ser judicializado en algún momento por algún profesional de la salud que sea objetor de conciencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Lo van viendo? Me gustaría que alguien participe, aunque sea un minutito, a ver, respecto a esto. Entiende lo que es el protocolo, es una norma inferior a la ley, claramente, porque un protocolo que dicta un ministerio, ¿sí? Si la ley no dice algo, el protocolo no tendría por qué excederse de lo que dice la ley. Es muy parecido a lo que está en el debate del video que quiero que ustedes terminen de ver completamente en la clase. A ver, Carla Inés, abra el micrófono y diga un par de palabritas al respecto. La escucho, Carla. A ver, hasta el momento no se escucha. Vuelvo a abrir el micrófono. Vamos, no sea tímida, Carla. Bueno, Eugenia. Eugenia Gasibe. Vamos. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, profe, yo tengo un poco de dudas con eso que marcaba usted en la última diapositiva, que decía algo como que en caso de que no hubiese alguien ahí disponible, ¿no decía antes que había que derivar en ese caso? Claro, a ver, el protocolo que dice, quiero que quede clara una cosa. El Congreso de la Nación dictó la ley, que es la 27.610, y después el Ministerio de Salud ha actualizado el protocolo del aborto, un protocolo que ya existía a partir de un fallo de la Corte Nacional, muy polémico, el fallo FAL, actualizó el protocolo del aborto en función de la ley 27.610. Entonces, acá, en esta diapositiva, estamos hablando del protocolo que ha dictado el Ministerio de Salud. Y le está negando en este protocolo el derecho a ser objetores de conciencia cuando no existiera un profesional disponible para la realización de la práctica de forma oportuna. A ver, pensemos una cosa. Si nosotros somos objetores de conciencia porque consideramos que el aborto es una práctica contraria a la ley, contraria a la ley natural y a nuestros más íntimos principios morales, ¿cómo me van a obligar a mí como profesional de la salud a realizar el aborto porque dicen que no hay otro profesional disponible? ¿Sí? Sería ridículo, sería totalmente contrario a mi posibilidad, o sea, me estás quitando en definitiva el derecho a ser objetores de conciencia. Entonces, una cosa que esté en peligro la vida o salud de la madre, yo como médica la tengo que atender, claramente, la voy a tratar de atender y tratar de salvarle la vida, y si puedo salvarle la vida al bebé, lo haré. Aunque ojo, que en este último supuesto que estoy diciendo, hay un médico condenado por la justicia porque salvó la vida de la madre y de la bebé. Un caso no me acuerdo si fue en Río Negro, Neuquén, que ha salido en todos los medios hace un par de años. Porque salvó la vida de la madre y de la bebé y no le practicó el aborto, fue condenado porque no practicó el aborto y salvó la vida de los dos. O sea, caemos en cuestiones realmente, o sea, da hasta miedo, por decirlo de alguna forma, algunas cuestiones que están sucediendo. Más allá que el médico ha recurrido y la verdad que no sé cómo ha terminado en definitiva todavía ese caso. Pero bueno, si a mí, porque no existe un profesional disponible, pónganlo a ese profesional, digamos, búsquenlo. Será problema del centro de salud, del Estado, de quien fuere, pero no me obliguen a mí a practicar un aborto. O sea, ya no sería el caso que está en peligro la salud de la madre, porque hay un punto y coma y lo han metido. Es como que lo han metido forzado en el protocolo. ¿Se entiende la respuesta?
Claro, claro. Sí, como que no me terminaba de cerrar si era en caso de que no hubiese puesto la objeción de conciencia antes eso, o si era para cualquier profesional de la salud, digamos. Claro, a ver, está bien la pregunta, según el protocolo, y fíjense que lo dice en esta misma diapositiva acá al final, dice, solo puede ejercerse la objeción de conciencia, en lo que está negrito la objeción, cuando haya declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes. Esto es importante, saber que uno tiene que, conforme al protocolo, está bien, el protocolo esto sí lo puede dictar, uno tiene que comunicar fehacientemente a las autoridades, no sé, si en un hospital público, al director del hospital, y dejarse una constancia a cada uno de que han notificado que ustedes son objetores de conciencia. Entonces, habiendo hecho eso, no entiendo cómo los van a poder obligar a hacer un aborto. O sea, obviamente, cuando le digan, che, mira, faltó justo todos los profesionales que no eran objetores no vinieron o están de licencia, así que va a tener que practicar el aborto vos. No, sería ridículo, realmente ridículo. Aparte, un médico que es objetor de conciencia y realmente lo hace por cuestiones morales, claramente no lo va a hacer, pero va a entrar en un conflicto frente a lo que dice el protocolo. Eso es lo que estoy queriendo decir. Claro, claro. Entiendo que van a tener un montón de herramientas legales para defenderse, por todo lo que he dicho antes. Porque si no sería ilógico ejercer o ser objetores de conciencia frente a este caso. Bueno, me extiendo 2 minutitos más. Bueno, el protocolo, ahí he pegado nada más una diapositiva expresamente de lo que dice el protocolo. Después quería que resolviéramos un caso, lamentablemente se nos ha extendido un poquitito el tiempo, no lo vamos a hacer, pero sí esta última diapositiva. Entonces, y esto también sí está en el libro, ¿qué puede hacer una persona frente a una orden de un superior que los obliga a hacer algo que está en contra de la conciencia? Bueno, ya vimos que el protocolo, en el caso del aborto, tienen que para ser objetores de conciencia van a tener que comunicárselo al hospital, ¿sí? Pero salgamos de ese caso específico de la ley del aborto. Estamos hablando ahora, reitero, en general. Que venga ya no es una ley, sino que un superior que les manda a hacer algo en contra de su conciencia. Entonces, ¿qué pueden hacer? Obviamente, si está en contra de su conciencia, van a tratar de resistir el mandato. Entonces, a ustedes le dicen, no, mira, hacelo o te echo. Bueno, si uno realmente en conciencia sabe que haría algo malo, va a resistirlo incluso con posibilidad de perder el empleo. Ya verá después si a través de un abogado plantea una acción judicial en contra de un superior que lo haya echado por ejercer ese derecho de objeción de conciencia. Otra posibilidad que pueden hacer es tratar de persuadir al superior para que cambie lo mandado, es decir, hablar, explicarle, decir los derechos que ustedes tienen y persuadirlo y que cambie de opinión respecto a lo que le está mandando. O obviamente tienen la posibilidad, si no, en el tercer caso, de denunciar el hecho ante la autoridad competente. Podríamos agregar a realizar una acción judicial, como la que pasó en el video que tienen de Uruguay, etc. Así que bueno, con esto terminamos el tema de objeción de conciencia. Reitero, es importantísimo. Ustedes creo que con lo que hemos hablado se dan cuenta que es un tema que se les va a presentar en la actividad de ustedes como futuros médicos, y hay un montón de leyes que van a estar seguramente saliendo en los años que vienen, que van a presentar este conflicto. Entonces, frente a todo esto es importantísimo, en definitiva, que ustedes se formen, ¿sí? Un poco volviendo casi a lo que empezamos a ver en esta materia, que ustedes se formen, que tengan criterios sólidos, que no sean hombres o mujeres light, que vayan para donde sopla el viento, sino que realmente tengan raíces, echen raíces, vayan haciendo crecer esas raíces y no que se terminen secando si ya las tienen, porque estamos en un mundo bastante complicado, bastante complejo,
Y es muy importante la formación humana. Y por eso es que estas materias, que a veces las pasan en la universidad, lamentablemente, muchos alumnos, e incluso quienes están hoy en este cuarto año de la facultad, muchos de ustedes han hecho el esfuerzo de estar presentes y cursar y escuchar, cosas que se han perdido muchos de sus compañeros, lamentablemente. Así que bueno, en ese sentido los felicito a los que han estado y escuchando, porque seguramente les servirá para su vida y para su profesión médica. Y bueno, desde lo que nosotros, de lo que podemos aportar como profesores, espero que algún granito de arena estemos sumando a esa formación. Así que bueno, ahora ya queda lo último, rendir, y bueno, espero que puedan seguirse formando, que esto les despierte alguna curiosidad de seguir leyendo, investigando y profundizando. Así que bueno, un saludo grande a todos y espero que terminen de rendir bien la materia. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.